Ya lo siento, tenemos que esperar un poquito, ¿eh? Se ha caído el sistema. La tecnología pinta. Convocatoria en la que me acompaña el Consejo de Gobierno y una buena parte del Servicio Jurídico de la Diputación. Hoy tenemos una buena noticia, hemos recibido una buena noticia y tenemos una buena noticia que dar. El Tribunal Supremo ha dictado sentencia definitiva en el asunto comúnmente conocido como caso de los bonos del ferry. Las conclusiones de esta sentencia son, en primer lugar, que no hay pérdida patrimonial para la Diputación Foral de Vizcaya. En segundo lugar, que condena a la empresa a devolver 9,6 millones de euros a la Diputación, más intereses de demora, más costas de los procedimientos habidos hasta ahora, y el importe principal más los intereses de demora hacen un total de 11,2 millones de euros. Es una buena noticia porque el Tribunal Supremo da la razón a la Diputación Foral de Vizcaya y posibilita con esta sentencia la recuperación del dinero que es de todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de Vizcaya. Es cierto que la compañía Payano, que prestaba el servicio del ferry, hoy no existe, pero si tiene una virtualidad importante también la sentencia, es que quita el velo, como se dice en términos mercantiles, y la sociedad matriz, dueña de las acciones de esta compañía que ya no existe, será quien tenga que pagar todo este dinero. Recordarán el caso, no voy a hacer ahora un repaso histórico de lo que termina en este momento, creo que es largo, conocido por muchos y muchas de ustedes. Un asunto que empezó allá por el año 1995 con la firma de los convenios con Payano, donde han intervenido la Comisión Europea, los tribunales de justicia europeos, los tribunales de justicia del Reino de España, y donde han ocurrido muchas cosas en todos estos años, muchas cosas. Aquí hemos visto cómo el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas dijo que había habido pérdida patrimonial. Recordamos cómo el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas elevó al Tribunal de Cuentas Central y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas Central pues su denuncia, por decirlo en términos vulgares, de la situación, expediente que fue archivado por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas Central. Ha habido dos diligencias abiertas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con este tema. Y en una de ellas hubo una funcionaria de la Diputación, Esperanza Hernández Chapartegui, que estuvo imputada por posible falsedad en documento público. Hubo una comisión de investigación en las Juntas Generales de Vizcaya, donde hubo un acuerdo mayoritario en el sentido de que no había habido pérdida patrimonial y que, en definitiva, nadie había cometido ninguna tropelía. Y habían sido recomendaciones de mejora de gestión, pero lo fundamental era que nadie había cometido ninguna tropelía. Hoy es un día, me van a permitir que lo haga y en primera persona, de reconocimientos, de desagravios y de alguna exigencia. Quiero reconocer públicamente la persona y la figura, por ejemplo, de Martín Martínez Muñoz, entonces diputado foral de Transportes del Partido Socialista de Euskadi, del director de Transportes de entonces, Miguel Ángel Fernández, también del Partido Socialista de Euskadi. Quiero reconocer públicamente las aportaciones de otros exdiputados forales, como Iñaki Hidalgo González, o como algunas diputadas actuales que entonces pasaron por el Departamento de Transportes, como Pilar Ardanza e Itziar Garamendi. Quiero agradecer y reconocer públicamente y felicitar a José Ferrera, entonces portavoz del Grupo Ezker Batua en las Juntas Generales, y a Joseba Gezuraga, portavoz de Eusko Alkartasuna en las Juntas Generales, y que fue el presidente de la Comisión de Investigación del tema de los bonos. Y quiero reconocerles y agradecerles sus decisiones tomadas en base
a una honestidad personal, a, conociendo los hechos, dar su opinión y su voto sobre esos hechos, sin caer en planteamientos de política carroñera, de corto plazo, de fastidiar o de intentar perjudicar al adversario. Por eso se lo reconozco públicamente. Y a Esperanza Hernández Chapartegui, como he citado antes, que era jefa del Servicio de Transportes, que lo pasó muy mal porque hay momentos en los que una persona ve en peligro su carrera profesional, su puesto de trabajo, o incluso la posibilidad de ser encarcelada por una posible falsedad en documento público, como funcionaria que es. Y quiero agradecer y reconocer públicamente el trabajo de José Luis Echeverría Monasterio, aquí presente, y del Servicio Jurídico de la Diputación. Parte de ellos hoy aquí presentes. Y quiero exigir varias rectificaciones públicas. Probablemente no sirva para nada lo que voy a decir ahora, pero es que este tema ha llenado hojas de periódicos, horas de radios, de televisiones, de tertulias, de prescriptores de opiniones, de artículos. Ha llenado mucho. Al final, ¿para qué? Para nada, según algunos. Para muchos, según nosotros, porque la sentencia del Supremo da la razón a la Diputación. Por eso yo quiero exigir públicamente una rectificación pública al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas. Le exijo una rectificación. Cuando dijeron que había habido pérdida patrimonial, cuando elevan el caso al Tribunal de Cuentas Central y a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas Central, y cuando actuaron como actuaron en el seno de la Comisión de Investigación de las Juntas Generales de Vizcaya. Le exijo una rectificación pública. Y también le exijo una rectificación pública al Partido Popular de Vizcaya. Una cosa es la crítica política y otra es el libelo, la calumnia y la difamación. Los vizcaínos tienen derecho a que Bilbao, ese soy yo, se explique y a que la justicia investigue cómo se han robado 10 millones de euros. El PP de Vizcaya, su portavoz, señor Olazábal, pidió que expliquemos cómo y dónde había sucedido la desaparición o sustracción de esos 10 millones de euros. Para explicar la sustracción de los 10 millones de euros. Se han robado 10 millones de euros, el portavoz del Partido Popular. El PP responsabiliza a Bilbao, ese soy yo, de que hayamos mentido a la Unión Europea y que ha habido una pérdida patrimonial de 9,2 millones de euros, perdón, 9,7 millones de euros. Aquí el señor Olazábal compareció públicamente con doña Esther Martínez y con don Arturo Aldecoa. Para el PP es palpable y claro y transparente que ha habido un conchaveo entre la Diputación Foral de Vizcaya y la empresa del ferry para defraudar las decisiones de la Unión Europea, y ha señalado el perjuicio patrimonial que se ha producido en perjuicio de los vizcaínos y vizcaínas. Les exijo una rectificación pública del robo y del conchaveo. Aquí se ha dicho tranquilamente que alguien se ha enriquecido con los bonos, que se han vendido por ahí, que alguien se ha enriquecido. ¿Y dónde está? ¿Y quién se ha enriquecido con el tema de los bonos? El PP pregunta si alguien en la Diputación se enriqueció al vender bonos del ferry. Esto es muy duro, cuando alguien tiene que aguantarlo, y es todo mentira. Esto es muy duro. Decía el PP, probablemente la Diputación no puede ofrecer los bonos que ya no existen, porque alguien los vendió en el extranjero. Esto está dicho y publicado, y exijo una rectificación pública. Al Partido Socialista de Euskadi le exijo una rectificación pública. El Grupo Juntero, en boca de su portavoz, Iñaki Egaña, que hoy es portavoz también, decían al diputado general de Vizcaya, que sigo siendo yo, que deje de malgastar el dinero de los vizcaínos y vizcaínas en costosos, inútiles y reiteradamente fracasados procesos judiciales. Continuamos recurriendo ante los tribunales con el gasto creciente en abogados,
que se está sumando a la pérdida de casi 10 millones de euros que supusieron estos bonos para las arcas forales. La Diputación camina penosamente por los tribunales reclamando contra la naviera Payano, recogiendo fracaso tras fracaso en cada decisión de los jueces. La próxima estación de viaje a ninguna parte será el Tribunal Supremo. Como profeta no tiene precio. Mientras todos los vizcaínos y vizcaínas seguimos pagando a escote la millonada que cuestan los abogados que están aquí delante. Nos pedía el Partido Socialista que no recurriéramos al Tribunal Supremo. Quiero recordarles. Afortunadamente no les hicimos caso a nuestros servicios jurídicos. Quiero también pedir públicamente una rectificación a la izquierda abertzale, que entonces decía que había habido una pérdida patrimonial para la Diputación Foral de Vizcaya por 9,7 millones de euros. No es nada personal, pero quiero pedir una rectificación pública a un medio de comunicación, al Correo. Un día publicó, por el buen nombre de ese señor que está ahí, don José Luis Echeverría Monasterio, jefe del Servicio Jurídico de la Diputación. Con motivo de su comparecencia en la Comisión de Investigación, publicó, firmado por don Jorge Barbó, se publicó lo siguiente. Echevarría, es Echeverría, no Barría, jefe del Gabinete Jurídico de la Diputación Vizcaína desde 1995 hasta la actualidad, sostuvo que con la desaparición de los títulos de viaje no se produjo pérdida patrimonial porque se pueden seguir utilizando, aunque este extremo, comillas, no lo demostró con ningún documento, precisaron las fuentes consultadas. Igual también esas fuentes son las que tienen que aclarar algo. Aunque se esperaba que la declaración del letrado contribuyese a arrojar luz sobre el asunto, su comparecencia, comillas, resultó confusa, poco aclaratoria y con grandes lagunas, manifestaron los medios consultados. Por el honor y la profesionalidad de don José Luis Echeverría Monasterio, jefe del Servicio Jurídico de la Diputación, aquí presente, les pido públicamente una rectificación. Y como decía en un momento, a todos aquellos y aquellas opinadores, tertulianos, prescriptores de opinión y demás, cada uno sabrá lo que ha ido diciendo sobre este asunto, que ha ido muriendo en todas las instancias judiciales donde ha ido pasando, y ha ido muriendo, y ahí no salía nada. Yo les pediría que, si hay sentido del honor profesional y de la decencia profesional, que pidieran disculpas. Les pediría que pidieran, ya sé que no vale para nada lo que estoy diciendo, pero mucho ruido, muchos titulares, y al final ya lo siento. Termino. Como les decía al principio, hoy es un día importante para la Diputación Foral de Vizcaya. El Tribunal Supremo nos ha dado la razón en nuestras demandas por los bonos del ferry. La Diputación Foral de Vizcaya no solo no ha tenido pérdida patrimonial, sino que deberá ser resarcida con 11,2 millones de euros por la compañía que dejó dar de servicio en el año 2010. Hoy es un día de reconocimiento para el Servicio Jurídico de la Diputación y todos los letrados que en estos años han estado trabajando en este asunto, por su empeño, su entrega y su bien hacer. Hoy es un día también para resaltar el compromiso de los diferentes equipos directivos en la Diputación Foral de Vizcaya y los gobiernos forales, que han seguido con compromiso y dedicación este asunto. Algunos y algunas están hoy aquí, otros no. Y por último, también es un día importante para, lo digo claramente, desenmascarar aquellas actitudes políticas, demagógicas, rastreras, acusadoras, mentirosas y dañinas contra la imagen de la Diputación Foral. Lo que ha hecho la Diputación en este caso no es ni más ni menos que intentar defender los intereses de Vizcaya, cosa que hemos conseguido. Serán ingresados en las arcas forales 11,2 millones de euros de todos y de todas. Y una moraleja, si se me permite. En tiempos en los que la acción política, lo político y los políticos, pues con mucha razón, en muchas ocasiones estamos tan denostados, tan criticados y tanta corrupción y somos todos tan iguales para lo malo.
Pues yo diría que aquellos que hacían las manifestaciones que les he estado comentando, sin ninguna base, rayando en la calumnia, la difamación, el todo vale, y total, lo que digo, y como mañana nadie se acuerda, algunos nos acordamos, pues que este tipo de actitudes también son las que contribuyen al desprestigio de lo político. Las actitudes cortoplacistas, de regate en corto, carroñeras, del a ver si cuela, del algo habrá, sin demostrar nada, son actitudes que también llevan a eso. Eta amaitzeko, zuen baimenagaz, laburpentso bat egingo dut euskeraz. Epaitegi gorenak arrazoi osoa emon deusku Bizkaiko Foru Aldundiari. Ondare galderarik ez dago. 11,2 milioi euro itzuliko dira danon poltsikoetara, Bizkaiko Foru Aldundiaren kutsara. Eta oroimen berezi bat. Momentu honetan oroimen berezi bat. Gure aldetik, jende asko, pertsona asko egon dira asunto horretan, eta errekonozimiento bat behar dabe. Martín Martínez, Miguel Ángel Fernández, Euskadiko Alderdi Sozialistekoek, Iñaki Hidalgo, Pilar Ardanza, Itziar Garamendi, Foru Diputatuak. Jose Ferrera, Ezker Batuaren bozeramailea. Joseba Gezuraga, Eusko Alkartasunaren bozeramailea, Bizkaiko Batzar Nagusietan. Esperanza Hernández Txapartegi, Zerbizioaren jefea hor garraioen departamentuan izan zana. Eta Jose Luis Etxeberria Monasterio, Zerbizio Juridikoren burua. Honei guztiei eskerrik asko. Eta azkenean gauza bat agertu jaku argi eta garbi. Hau da, aldi hartan, Bizkaiko Foru Aldundiak onartu ebazan erabakiak ondo hartutak egoen. Eta egin genduana, ondo egina egoan. Beti Bizkaiko interesen defentsan. Eta eskerrik asko. Y ahora, con su permiso, les pediría que si quieren alguna pregunta o aclaración, que nos ciñamos a este tema. Sé que hay por ahí otras historias que pueden ser de interés, no sé si general o particular, pero dentro de unos días tendremos el debate de política general en Juntas Generales de Vizcaya y no quisiera entrar en otro tipo de temas. Hemos convocado esta rueda de prensa con esta urgencia, pues porque hemos tenido conocimiento de esta sentencia y creíamos que merecía la pena. Sobre este asunto, a su disposición, si alguien quiere manifestar algo, preguntar, saber. Sí, señor Bilbao. Yo quería preguntarle qué impresión tienen de la efectiva ejecución de la sentencia. O sea, yo creo que va a ser... Sí. Es británica... Bueno, vamos a ver. Piano, la compañía que prestaba el servicio no existe. Pero algo importante que tiene la sentencia es lo de levantar el velo societario. Hay alguien que era el propietario de esta compañía, que sí existe como compañía. Entonces hay una traslación de la responsabilidad económica. Y yo creo que estamos hablando de empresas que estamos dentro de la Unión Europea y que cobraremos los 11,2 millones de euros. ¿Cuándo calcula que puede ser? No sabemos. Nos acaban de comunicar la sentencia y ahora vendrá la ejecución de la sentencia, ¿no? Yo espero que antes que tarde esté eso ingresado en la caja de la Diputación. Será un ingreso bienvenido para otras cosas. ¿Para qué cosas? Para financiar los presupuestos generales del territorio histórico que esperamos presentar antes del 1 de noviembre ante las Juntas Generales, según marca el reglamento. Y una última cuestión, si alguien se ha sentido molesto o incómodo personalmente por las cosas que he dicho, no es nada personal. Y no lo digo como lo decían en El Padrino, no es nada personal. Simplemente que después de años donde... Aquí hay un pequeño resumen de las cosas que se han dicho, es un pequeño resumen. Hemos visto fotografías de cargos públicos en la puerta del juzgado de guardia con papeles y hablar de robo de 10 millones, de que se han enriquecido, que alguien se ha llevado el dinero. Que nadie se ha llevado nada, ni se ha cometido ninguna tropelía, sino que además la Diputación va a recuperar los 9,7 millones con intereses de demora y las costas procesales de la primera fase del procedimiento. ¿Me he dejado algo, señores letrados? No, gracias. Enhorabuena otra vez. ¿Alguna cuestión más?
Pues gracias por habernos acompañado y hasta siempre.